vamos a darle seguimiento con las clases. Y el día de hoy lo que vamos a estar explorando va a ser un tipo de filtro que se llama Camera Raw Filter. Uy, uy, uy. Entonces, ¿en qué va a consistir la clase del día de hoy? Vamos a explorar ciertos parámetros de este nuevo filtro que ya desde unas cuantas versiones atrás tiene Photoshop, ¿sí? Como ustedes sabrán, hay diferentes software de edición de imagen y en este caso de los de Adobe, que está pues el Dimension, igual el After Effects te puede hacer una posterización muy padre de los renders, Photoshop, entre otros. Pues aquí mismo sería como que una combinación de un Lightroom dentro del Photoshop, ¿sí? Vamos a estarlo manejando. La imagen que ustedes están viendo aquí es de un render que yo trabajé a principios del año. Sí, yo se los voy a compartir en la carpeta del Drive para que con ello pues podamos hacer esta práctica, ¿no? Ahora bien, cuando yo les pase el archivo, ¿sí? Va a tener un nombre diferente, lo van a abrir en Photoshop. Vamos a cambiar el tamaño de la resolución, Control Alt I, y vamos a cambiar la resolución a 300 dpi por 2000 píxeles. Ok, y le vamos a decir OK. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a estar viendo nosotros? Hay diferentes tipos de filtros de imagen que le podemos agregar a, pues precisamente, que escuche muy redundante, a las fotos, renders e imágenes con las que vayamos a estar editando en Photoshop. Ahora, cuando nosotros le damos clic en esta parte, podemos ver diferentes tipos de capas con los cuales ya hemos estado explorando, ¿no? Sobre los niveles de cómo interactúa lo que sería la cantidad de la luz, la exposición, ¿sí? También lo que sería el entintado de las cosas, la saturación, el color, el balance de colores, correcciones de color de manera selectiva. O sea, varios ejercicios que ustedes estuvieron haciendo fueron utilizando estas capas de acá, ¿sí? Estos diseños de ajustes. Lo que vamos a hacer nosotros es abrir como un pequeño apartado dentro del Photoshop que vienen la mayoría de todos estos parámetros de aquí en una sola ventana. Ok, para esto nosotros ya disculpen, ando emocionado. No se crean, me ando grabando un poco, pero bueno. Una vez que nosotros tengamos aquí nuestra imagen, vamos a picar aquí en el candado, vamos a darle control J para crear una copia, vamos a picarle aquí al ojo a y le vamos a agregar un candado, ¿sí? Para que por ninguna circunstancia nosotros vayamos a borrar o modificar esta imagen de acá. Ahora bien, nosotros tenemos una copia, ¿sí? Rasterizada de la imagen, ¿ok? Y lo que vamos a hacer nosotros es crear que esta imagen, ¿sí? Se convierta en un filtro inteligente. Esto significa que cuando nosotros hagamos un ajuste después de haberlo convertido con un filtro inteligente, podremos, vaya, como por así decirlo, devolvernos a los ajustes que le estemos haciendo de aquí en adelante, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tengo aquí mi imagen, filtro. Obviamente aquí debe estar rasterizada, ¿sí? O sea, no debe de tener ningún dibujo de archivito, de documento por acá. Filtro, convertir a filtro inteligente, le vamos a decir que sí. Y a partir de este momento, nuestra imagen va a tener este pequeño icono. Si nosotros le damos doble clic, haz de cuenta que estamos abriendo esta copia en un archivo aparte, ¿no? Y si en este archivo yo le pongo que en exposición suba un montón, ¿sí? Y le pongo control save, se guardó, pero si usted pone atención, no me pidió que lo guardara en alguna parte, una cosa así por el estilo. En el momento que yo me regreso, pum, se actualizó la copia, ¿no? Porque este archivo de acá, en el momento que le agregué un filtro inteligente, este tipo de elemento ya es como un elemento que importamos dentro del Photoshop, pero que es independiente, ¿no? Que es la diferencia que veíamos al principio del curso sobre qué es una imagen de un archivo inteligente y lo que sería una imagen rasterizada. Entonces, este de aquí lo voy a borrar, lo voy a decir delete, voy a borrar el ajuste de capa también, control save, ¿sí? Me regreso y hasta la imagen normal. Este de aquí lo voy a borrar, ¿sí? Entonces, solamente como para no desviarnos, ¿no? Lo único que estamos haciendo nosotros es dándole a la copia una cualidad para que se pueda trabajar de una forma distinta en comparación a que sea una imagen solamente que esté rasterizada, que sus píxeles son fijos, ¿sí? Entonces, esa propiedad, pues ya, como lo vieron, no nos permite una vez que le damos doble clic entrar en la copia y editar la parte y una vez que se guarde en automático
se actualiza en la imagen desde donde se importó, ¿sí? O desde donde se convirtió como un objeto inteligente. Bueno, sin más preámbulo, vamos a irnos ahora a la parte de Camera Raw Filter, ¿sí? Una vez que usted le dé clic, puede que tarde un poco en cargar, pero se le va a abrir toda esta ventana de acá. Hay diferentes herramientas aquí que poco a poco vamos a ir explorando, pero ahorita lo más importante es con lo que serían las herramientas de inicio. Todos estos parámetros de aquí, ¿sí? Las curvas, lo que sería el detalle, ¿sí? Ajustes de la manera en cómo interactúa la parte del color, ¿sí? Varias de las herramientas de aquí las podemos encontrar en diferentes secciones dentro de las opciones que tenemos acá, o en filtros, o en layer, o sea, mucho de todos esos tipos de parámetros los podemos encontrar de manera resumida aquí, ¿sí? Entonces, dentro del formato de básico, también podemos cambiar si queremos que sea blanco y negro o que sea color, ¿no? Todo el diseño en interiorismo, la selección de materiales, fue parte de mi clienta, ¿sí? Y ya lo que fue la ambientación, entre otras cuestiones, pues también, ¿no? O sea, bajo revisión con mi clienta, y pues parte de la propuesta de irle ayudando con eso. Ahora, mi intención con esto, chicos, es de que vayamos viendo diferentes secciones del Photoshop para poder eficientar los procesos, ¿sí? Bueno, esto de aquí no tiene mucho pierde, ¿sí? O sea, en la primera sección, que es lo que es el básico, vamos a estar viendo cuestiones sobre la temperatura del color, ¿sí? De pues, algunos ajustes que nosotros podamos hacer, ¿sí? El entintado, qué tan saturado se puede decir que esté. Podemos ver lo que sería inclusive la exposición, ver el contraste, ¿sí? De las cosas, que al momento cuando nosotros estamos editando renders, que a diferencia de una fotografía, vaya, si me preguntan a mí, que tengo ya más de 7 u 8 años dedicándome a la visualización, desde modelado, conceptualización, edición, diseño de materiales, diseño de mapas y texturas, o sea, entre todo eso, un buen render, sí, que usted cree en el software que haya escogido, que tenga más práctica, un buen render no necesita tanta postproducción. ¿Por qué? Porque muchas veces la postproducción nos sirve para corregir la iluminación, los colores, el detalle de las sombras, igual, pues en ciertas ocasiones agregar una escala, ¿no? O alguna referencia, o no sé, importar una toma aérea y proyectarla, no sé, es un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que tomamos una foto del dron del terreno, hicimos un render también que coincide más o menos con la toma y lo vamos a importar en la foto, ¿no? O sea, sí hay que editar las imágenes y todo, pero un buen render no necesita de tanta postedición porque para que ese sea el caso, debe estar bien iluminado, debe tener buena definición de los materiales, debe tener inclusive pues un buen mapeado, ¿no? Sobre la dirección, en este caso, hacia dónde van las vetas de las maderas, o sea, la dirección de las sombras, aquí yo tengo todo un despapalle, o sea, un buen render no necesita tanta postproducción, ¿sí? A final de cuentas. Entonces, bueno. Igual de todas maneras aquí nosotros tenemos todo este tipo de apartado. Podemos controlar lo que sería, en el caso de las fotos, los puntos que se ven quemados, que se ven intensamente como que muy blancos. Que es por ejemplo esta parte de acá. Podemos bajar lo que sería un poquito la parte del destello. Solo que obviamente el ajuste que yo estoy haciendo de acá es general en toda la imagen. No lo estoy haciendo por partes como en ciertas pinceladas, que eso luego lo veremos en este apartado de acá. ¿Sí? O sea, todos los ajustes que estamos haciendo de aquí están afectando a toda la imagen en relación de lo que se está moviendo, ¿no? Para como les mencionaba, ¿no? O sea, yo no quiero que los reflejos sean como que tan intensos, entonces a los highlights, pues simplemente los voy a bajar, ¿sí? Las sombras, en este caso, pues las puedo hacer si es algo muy oscuras, voy a afectar obviamente el cómo se percibe el color, ¿sí? ¿No? O sea, y también la cuestión de, pues los detalles, un poco del mood. Entonces, en este caso, pues las sombras, no sé, las voy a meter un poquito mucho más claritas, ¿sí? Los blancos, para que precisamente no se vea tan intenso el reflejo de esto de acá, pues lo voy a hacer un poquito mucho más oscuro. Los negros, yo puedo, no sé, dejar las sombras y los negros puedo aclararlos un poquito, que sería como un subefecto de cómo estamos editando las sombras, porque al final de cuentas las sombras pues hacen que se vean las cosas mucho más oscuras, solo que eso es un poquito más radical, ¿no?
E igual, pues como un tip, aquí un error mío que yo tuve a principios del año fue dejar que esto estuviera en un negro tan profundo como si fuera un negro perfecto, que eso no existe. Siempre es mejor darles como un tono oscuro, ¿no? Aquí tengo unas cuantas desgracias, Dios mío, ¿sí? Pero bueno. O sea, esta parte de aquí nos va a ayudar como quien dice, en lugar de tener tantas capas aquí apiladas, todo lo vamos a tener en un ajuste. Vamos a suponer que en este caso yo ya terminé de ajustarlo y le voy a decir, ok, ahora, ¿qué fue lo que pasó? Voy a darle aquí doble clic. A mí en mi imagen que convertimos en un filtro inteligente ya me viene aquí como un cierto historial, ¿no? Me viene, ok, se convirtió en un filtro inteligente y debajo abriste el Camera Raw Filter, ¿no? Y aquí me viene este icono como si tuviera dos líneas con triángulos, ¿no? Si le doy doble clic, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a decir solamente como que las maneras de fusión, voy a decir, ok, doble clic de vuelta aquí en la parte del nombre y me vuelve a abrir la ventana de edición con los ajustes que nosotros le estuvimos haciendo al tanteo, ¿no? Eso es súper útil porque pues así de fácil, ¿no? Podemos de una manera muy sencilla como que hacer la comparación y decir, ah, ok, esta era la imagen antes de la edición, esta es la imagen ya con la edición y pues no me convence, voy a seguirlo mejorando, ¿no? Y ya, pues desde aquí, pues vamos haciendo pues el trabajo, ¿no? Vamos aquí viendo que ajustamos, qué le seguimos haciendo, si quitamos el entintado o no, ¿sí? O sea, explore con el render que yo les voy a pasar, hacer ajustes de esto, ¿no? ¿Sí? Y luego también, algo muy padre de lo que sería esta herramienta está en el apartado de textura. La textura prácticamente es lo que te está haciendo es generando un mayor contraste, ¿sí? Para poder sacar a lucir, pues en este caso la madera, las vetas, ¿no? O en la parte esta de la cerámica como que la textura grumosa, o sea, son varias cosas, ¿no? Y evidentemente, si nosotros lo quitamos, se empieza como a desenfocar, ¿no? Como que tiene una especie de neblina, ¿sí? Entonces, pues vale la pena. O sea, ahorita con la imagen no es como que le vaya a pedir algo muy preciso, más que nada es como que la cuestión de que usted esté como experimentando y conociendo estos parámetros de acá, ¿no? La claridad también tiene que ver, pues si se fijan, una cosa es que con la textura trata de como que subdividir la gama de color para que sea más evidente pues por su nombre, ¿no? La textura. En el caso de la madera, que tenemos aquí pues diferentes detalles, ¿no? De que tenemos estas vetitas que son como que mucho más oscuras, luego esta clarita de acá y todo. Si yo me regreso, ¿qué es lo que está pasando? Se va como que, por así decirlo, como que mezclando la gama de los colores que la componen. Y si yo me voy más hacia adelante, está tratando como a través de un granulado, ¿sí? Como que de separar como que de separar ciertos píxeles que son más claros que otros para poder dar esta ilusión de que tiene una mayor textura, ¿no? Que también pues eso lo podemos ver. Voy a oprimir la tecla del espacio. Podemos verlo, por ejemplo, más que nada aquí, ¿no? En la parte esta de la silla, ¿sí? Conforme yo bajo esto, se ve como que, ok, si la textura, pues obviamente por el diseño de la imagen, pues tiene un contraste y todo, pero si nosotros lo queremos hacer mucho más evidente, vamos a buscar que los píxeles se separen, ¿no? Que los que son oscuros sean más oscuros y los claros sean un poquito más claros. Así que bueno, eso fue la parte de la textura. Y en la claridad, lo que nos está afectando aquí es en base a la iluminación, ¿no? O sea, aquí está tratando como que enmarcar los bordes, ¿sí? Pero, pues, ¿qué es lo que está haciendo? Está dando como que un aspecto mucho más oscuro y me van a escuchar decir la palabra grotesco. Grotesco para mí es algo que tiene demasiado detalle, que no tiene sutileza, que no tiene como que un ritmo en el cual tú digas, ah, ok, aquí hay algo que es mucho más suave y luego esto que es más poroso. O sea, cuando hay un exceso de eso, para mí cabe la expresión de decir que es algo muy grotesco, ¿no? O sea, exceso de detalle. Entonces, la claridad en este caso, si se fijan, también nos está dando como una especie como de desenfoque, ¿no? Pero conforme yo lo voy a, dándole, pidiéndole más ese recurso, lo que va a hacer es como tratar de contrastar en base a más o menos lo que sería un ajuste de la exposición, ¿sí? A la gráfica de la imagen, ¿sí?
La claridad siempre nos va a afectar en la profundidad en cómo se percibe el espacio, ¿no? Este render de aquí no tiene propiamente un campo de desenfoque, ¿no? O sea, todo está súper nítido, ¿no? Y eso es algo que, pues en este caso, a mi cliente le gusta. A ella no le gusta como que sea un poquito desenfocado porque ella le apuesta siempre para no pedir tantas vistas de render, pues que todo se vea lo más definido posible. Y que no sea como tipo, ah, oye, pues te pedí un desenfoque aquí, pues mejor hazlo, no sé, en lugar de decirme hazme otra vista del baño, pues si ella quiere que sea súper nítido para decir, mira, el mosaico que te mostré es este, sí, cierto, me gusta, ¿no? En fin, entonces, más o menos con esto nosotros podemos ir explorando estos parámetros de acá, ¿sí? Dijéis casi realmente no lo suelo utilizar o manipular, pero también este como que afecta de una manera un poco mucho más radial, ¿no? ¿Sí? También lo que sería parte de la saturación, ¿sí? Que lo tenemos aquí abajo, pero respecto de la vibración es como la intensidad y la saturación sí tiene que ver con respecto al pigmento del color, pero es que sea como mucho más apegada a los tonos, a la gama, ¿no? Entonces, mucho de lo que vamos a estar trabajando aquí, pues vaya, ¿no? O sea, ustedes cuando hagan sus renders conocen mejor que nadie qué es lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo que más le importa al cliente? ¿Qué es lo más difícil de conseguir? Materiales, hasta detalles constructivos, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que usted quiera plasmar en el render, va a ser la finalidad del ajuste que usted tenga que hacer la edición, ¿sí? Aquí en este caso, pues la verdad, yo hago muchas revisiones con respecto a los tonos cuando yo trabajo con mi cliente, entonces yo procuro no manipular mucho estos parámetros de acá, al menos que sea, no sé, como para lograr que la atmósfera sea un poquito mucho más neutra o que sea más cálida, que ahorita pues lo veíamos con la temperatura, ¿no? O sea, si yo cambio la temperatura, ¿sí? Hay un punto en el que, pues sí, anteriormente, aparte de que yo las luces las trabajé en un valor mucho más cálido, si yo lo hago mucho más frío, pues sí se puede ver como que un contraste más equilibrado, ¿no? O incluso se puede rescatar más el detalle que estos mosaicos. Entonces, pero vaya, la división de los colores que son como más cremita de los muros, el reflejo de cómo interactúa aquí la luz con los marcos, la decoración, o sea, son varias cosas, ¿no? Pero lo que va a depender de que esto esté bien terminado va a ser la finalidad de su render, ¿no? Y de la mano con su proyecto. Entonces, estos parámetros de aquí son sumamente generales, ¿sí? Igual nosotros podemos ver el antes y el después, podemos aquí como que regresarnos en el tiempo y decir, ok, aquí teníamos los valores en cero y aquí ya está todo modificado, ¿no? O también podemos ver, ¿sí? Una copia, ¿sí? Por así decirlo, de cómo se veía antes y después, ¿sí? Entonces, podemos aquí picándole varias veces, ¿no? Hasta tener ya el completo, ¿sí? Que sería este de acá, ¿sale? Entonces, este de aquí fue como que lo más básico con respecto al color. Si lo hacemos monocromático, pues va a ser algo completamente diferente, ¿no? Pero pues vaya, ¿no? O sea, igual usted lo puede ir trabajando, puede ir explorando, ¿sí? O sea, aparte de la gráfica, que en este caso que pues no nos importa o el color no es una limitante, ¿sí? Pues podemos jugar con ciertos valores que si nos cambiáramos hacia el color, pues no serían los más adecuados, ¿no? Entonces, trate de como sacarle el partido a esto, ¿sí? Y explore, vea qué es lo que usted puede hacer con esto, ¿sí? Quiero que explore con el render que les compartí para que se vayan familiarizando con esta sección. Entonces, me voy de vuelta para acá, ¿sí? Aquí nosotros tenemos lo que sería como una curva de niveles, que en este caso nos está afectando principalmente en la iluminación, que es uno de los apartados que encontramos acá, que dice curvas, ¿sí? Y bien, yo aquí ese tipo de gráficas siempre suelo darle solamente 3 clics, ¿no? Como para tener un mayor control. Y en base a esos clics, ya de ahí pues va a depender como la manera en como usted busque editar la gráfica, ¿sí? Mucho de esto tiene que ver más que nada con la práctica y con el que usted sea mucho más sensible y se familiarice con las herramientas. ¿Sí? Cada imagen es diferente, entonces cada imagen te va a arrojar una gama distinta, ¿no? Sobre cómo interactúan los colores
o como la iluminación de esta. Entonces, usted lo que necesita hacer es, en esta clase, abrir la imagen, convertirla en un filtro inteligente y explorar los diferentes parámetros. ¿Y por qué le paso un render mío? Pues para que pues, no se me encloche con un proyecto suyo, o sea, sino más que nada como que agarre algo ajeno y le empiece a mover como para enfocarse más que nada en los parámetros que estamos viendo acá. ¿Ok? Entonces vea qué es lo que sucede si, no sé, en este caso, pues viendo cómo se comporta, ¿no? La imagen, voy viendo sobre, ok, pues esta parte aquí todavía se me hace algo sobreexpuesta, pero pues se ve muy padre lo que es la parte de reflejo del mosaico, sigo experimentando un poco, ¿no? Puedo agregarle otro punto más aquí a la edición de la curva, ¿sí? ¿Qué pasa si lo hago todo esto hasta abajo? O sea, no se me incluye tanto como en conseguir la imagen perfecta, sino inclusive como decir, a ver, ¿qué pasa si lo hago así? Ay, güey, o sea, juegue e interactúe, ¿no? Sí, al final de cuentas, cada render es distinto porque pues cada proyecto necesita diferentes materiales, contextos, bla, bla, bla. Esta parte aquí que fue con lo de la curva, esta parte del detalle. Esta sección de aquí del detalle, en comparación con la textura y la claridad, pueden parecer similares, pero no obstante, esta opción de aquí te va a dar un rango pues, con un resultado más optimizado, ¿no? Aquí vamos a ver como cuánta es la cantidad que le vamos a estar dando y el radio con el cual queremos que vaya afectando a todo, ¿no? Porque, pues, como bien ahorita les dije, lo que busca hacer el contraste al momento de hacer una textura es crear como una especie de granulado, ¿sí? En donde nos separe qué píxeles son mucho más oscuros y cuáles son realmente mucho más claros, ¿sí? Bueno, inclusive, por ejemplo, aquí está haciendo como una especie de borde, como en el rebote de la luz, ¿no? Sí, luego aquí pues ya eso se ve asqueroso, se ve grotesco por un mapa del bomb que le agregué de esta parte de acá, ¿no? Y vean, inclusive aquí pues el mapeado del borde de lo que sería el acceso no está tan bien, o sea, todo tiene sus detalles, ¿no? Pero eso sí, aquí esto se ve súper bien. Así que bueno, sigamos explorando, ¿no? O sea, qué tanto hacer el radio y qué tanto le vamos a querer agregar. Si yo me regreso aquí, le pongo en textura cero, tap cero, ¿sí? Esto lo voy a tener un poquito más como al principio, ¿sí? Si le pongo que el detalle sea un poquito mayor, aquí ya se está viendo mucho más. Vamos a ver como que tanto el ajuste. ¿Sí? Vean cómo cambia de manera muy sutil, ¿sí? Y la máscara como un punto medio que nos ayuda a que se equilibre. Se fijan cómo se ven los de los spots. Sí, o sea, muchas cosas que depende de qué tanto queremos hacerle. Obviamente aquí hay dos cuestiones, ¿no? Algo muy importante sobre la imagen es de que este render de aquí pues, fue un 2K, o sea, no es una imagen de 3K, 6K, 8K, o sea, de 8000 píxeles o de 7000 píxeles, o sea, no lo es un formato de render de entrega pues muy sencillo que pues, la verdad no me atrevería a imprimirlo en una lona, ¿no? Porque quizás de lejos se vea bien, pero ya de cerca pues se van a ver pues evidentemente todo este tipo como de bordes y como de desenfoques raros que tiene ya la imagen, ¿no? Pero pues ahorita vamos a trabajar con esta imagen porque me parece lo adecuado. Y pues, o sea, luego después ya con sus proyectos que ustedes procesen imágenes de mayor calidad, como les digo, de 6K o 8K, pues será como que todo un rango de detalle muy distinto, ¿no? Porque vamos a tener mayor recurso. Pero bien, esta parte de aquí lo vamos a seguir trabajando. También tenemos la reducción del ruido, ¿sí? Pues el ruido es como parte de este granulado que nosotros tenemos. De hecho, pues aquí hace mucho mejor, ¿sí? De lo que estamos obteniendo nosotros a la hora de querer, vaya, o sea, a la hora que nosotros le metemos mucho más detalle aquí para tener este granulado, podemos reducir, ¿sí? Lo que sería un poquito granulado, pero pues vaya, es como que un poquito puesto porque, si se fijan,
Cuando nosotros le hacemos una reducción de ruido, le estamos quitando parte del detalle, que es lo que estamos tratando de pelear aquí. ¿Sí? Luego el detalle de la iluminación, ¿no? O sea, sobre cómo rebotan las cosas, cómo se hacen como que estos bordes, ¿sí? Entre otras cosas. Quiero que vaya explorando y que vaya, pues literalmente, no sé, lléveselo de un principio al fin, vea qué cosa hace, qué resultado le da, o sea, quiero que explore bastante cómo esto afecta a la imagen, ¿no? ¿Sí? Colores estos aquí, también por ejemplo, no sé, podemos agarrar el verde, podemos tratar de hacer un poquito mucho más oscuro, de manera sutil, el amarillo, que es lo que está más que nada como apegado la intensidad o el color de las imágenes. Vamos aquí ver qué es lo que sucede si lo hacemos mucho más blanco, que sea mucho más intenso y luminoso, si lo hacemos mucho más oscuro, cómo afecta eso, ¿sí? A la hora de ver los reflejos. Hay cosas que aquí pues realmente no nos van a afectar tanto, por ejemplo, quizás algo azul, si en este caso, pues a ver, quizás solamente aquí donde está la lavadora, ¿no? Los magentas, podemos ver, pues realmente aquí no está afectando en nada. Podemos ver, por ejemplo, los amarillos y todo, aqua, pues no. Rojos, podemos ver si hay algo solamente en el colchón del cojín, que quizás lo mejor sería que fuera como que más de este tono, así como un rojo quemadito. Así que no sé como que chillante intenso, sino más así, ¿no? Estamos viendo, ¿no? La luminiscencia, la saturación, por ejemplo, saturación, ¿qué tal si en los verdes los haces un poquito mucho más desaturados, ¿no? Como más grisáceos, qué es lo que sucede, qué pasa si hacemos súper verdoso, ¿no? O sea, mucho de prueba, error y ver cómo afecta en nuestra imagen, ¿no? O sea, esto es lo que nosotros tenemos, ¿sí? Así es como estaba antes, así es como tenemos ahorita, ¿no? Entonces, sigamos explorando el rango dentro del espectro. Son varias cosas que podemos hacer aquí. También lo que sería la corrección del lente, ¿sí? Podemos hacer que sea como que, déjame esto que lo cambie. Si que queremos que sea un poquito. Hacer este tipo de cosas, obviamente no vas a presentar el render así, ¿no? Con estas curvas que tiene. Obviamente esto de aquí, pues, tendría que ser necesario en caso de que, no sé, supongamos que estás contemplando hacer un corte de la imagen, ¿sí? Porque, pues, te parece que haciendo este ajuste súper de lo más basicote, pues te da una percepción de profundidad distinta, ¿no? O al revés, ¿no? De que, quiero que se vea un poquito como más de ojo de gato. Algo así, ¿no? Como si estuvieras viendo desde unos lentes de realidad aumentada, ¿no? Pues órale, chido tu rollo, ¿no? Y pues quizás moviéndole en el sentido opuesto, pues ya consigues como esa apariencia, ¿no? Igual tú lo puedes inflar todavía mucho más y pues hacer diferentes combinaciones, ¿no? O sea, hay personas que fotografía de ese estilo con las fachadas o un contexto urbano, pues les gusta, ¿no? Y quizás pues se vuelven algo interesante, ¿no? Sí, bueno, diseño de viñetita, ¿por qué no? Si lo queremos un poquito mucho más oscuro, ¿sí? Como para poder darle un poquito de mayor intención o dramatismo a las cosas, entre otros, ¿sí? Mm. También podemos darle como una especie de granulado, como si fuera parte de la textura, un poquito lo que estuvimos viendo como cuando era la intención de las fotos viejas. Podemos aquí ver el tamaño, ¿sí? Y podemos ver también aquí como la dureza, ¿sí? Como un mismo contraste, ¿no? Obviamente, no porque tengamos un montón de parámetros significa que una imagen bien editada tiene un ajuste en cada uno de estos valores, ¿no? O sea, no necesariamente, ¿sí? Nosotros aquí podemos igual crear como un diseño de viñeta, pero con diferentes prioridades, ¿no? Aquí podemos, o sea, vamos a poner que esté aquí así, podemos cambiar la forma, ¿sí? Si queremos que sea como un punto bien centrado solamente acá, queremos que sea un poquito mucho más amplio, ¿sí? Si queremos que sea algo mucho más suavizado, o al contrario, ¿no? Si queremos algo
más delimitado, que es mucho más cuadrado, ¿no? Vamos a hacerlo como algo así y así, ¿no? Y también si queremos que esté difuminado, voy a hacer esto de vuelta un poquito más corto. Si queremos que esto esté súper iluminado o muy enmarcado, así como esto, ¿no? Sí, obviamente, pues todos estos parámetros le dan una intención diferente a nuestra imagen, ¿no? Entonces va a depender de qué es lo que nosotros queremos lograr con ello, ¿sí? Tenemos todavía una parte de la calibración, lo que sería el color, o sea, pues el color es todo un tema, ¿no? ¿Mm? Y también podemos interactuar con diferentes presets que aquí ya vamos a poder tener armados, ¿no? O sea, obviamente cada uno de estos tiene pues diferentes parámetros, ¿no? Y configuraciones que permitieron tener este resultado, ¿no? Quizás esto obviamente no aplique o quizás nosotros queremos tener esto para quizás en alguna otra parte, no sé, supongamos que vamos a hacer unas postales o algo por el estilo y quizás esto nos sirve como un diseño de máscara, ¿no? O sea, quizás de que esta imagen la uso con otro fin, no precisamente como que sea mi imagen final y se me está acabando la pila, entonces cámara, ¿no? Porque lo estoy grabando de una manera distinta. Así que, entonces como les comentaba, nosotros también tenemos aquí en la parte de al fondo, listo. Tenemos diferentes presets que ya están diseñados, ¿no? Este inclusive que estoy con un tono de sepia. Lo puedo ir aquí abajo, puedo buscar otros más, ¿no? Tiene un apartado de creativo, vamos a ver esto a qué se refiere, ¿no? Como la mezcla de diferentes colores o pues ya con algunos filtros de color en fotografía distintos, ¿sí? Por ejemplo, una foto mucho más antigua, como se ve, ¿no? ¿Sí? Entonces, quiero que explore más que nada lo que sea en esta clase con la herramienta del Camera Raw Filter, ¿sí? Para que pues usted vaya viendo de qué manera pues le puede dar como que otra intención a la imagen, ¿no? Y súbame como evidencia, ¿sí? Tres imágenes exportadas con diferente ajuste del Camera Raw, ¿sale? Es muy sencillo, una vez que usted lo haga, pues que simplemente va a hacer, va a decirle ok, se va a crear, usted puede darle control J, doble clic, ya este otro pues le hace algún cambio, ¿no? O sea, quizás ya usted no quiere ningún preset o algo, ¿no? Si usted siente que ya aquí no tiene marcha atrás, no pasa nada, usted simplemente puede, una vez con esto, puede borrar la imagen, dice que sí. Aquí tenemos el respaldo, control J y lo mismo, ¿no? Filtro, filtro inteligente, Simón, filtro y de vuelta, ¿no? Estamos trabajando con este. Entonces, hasta aquí va a ser la clase del día de hoy. Sus diseños de láminas, que pues hoy es domingo por la noche, obviamente entiendo que nadie haya subido nada, pero pues yo me imagino que a partir del martes, que es la fecha límite de entrega, pues ustedes irán subiendo sus resultados, ¿no? Entonces, va a ser la primera revisión. ¿A qué es lo que yo voy? Es un ejercicio de composición y cada quien particularmente debe tener una intención distinta del mismo proyecto con un diseño de lámina diferente. Entonces voy a hacerle dos revisiones con respecto al diseño como para ver cuestiones de proporción, de color, de gráfica, mientras seguimos haciendo ejercicios para seguir aprendiendo las herramientas que tiene Photoshop. Posteriormente, después de esta clase, el jueves, para el jueves yo ya debí de haberle dado retro de sus diseños de láminas, ¿sí? Y el jueves usted va a ver unos tutoriales de cómo exportar canales de imagen de renderizado. ¿Qué son estas cosas de aquí? Vamos a irnos hablando un poquito en lo que vamos a ver la próxima clase. O es más, miren. mm, Este aquí ya lo borré. Mira, no pasa nada, no pasa nada. Por ejemplo, no sé, vamos aquí. Aquí está, ¿no? Este, este de acá. Este de aquí fue un render muy sencillo, ¿sí?
la posterización de aquí del contexto y demás se lo agregué en Photoshop, ¿no? Pero una vez que yo le dé hacia la derecha, ¿sí? Vamos a ver una imagen completamente diferente, ¿no? Y si le vuelvo a dar clic, clic, voy a oprimir la tecla, voy a tener algo diferente y por último algo sumamente diferente, ¿no? Y por último esta otra, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó o está pasando? Para ir hacer una pequeña introducción. Esta imagen de aquí es el render completo, ¿no? Una vez, y bueno, para aclarar, yo que trabajo en 3D Max con el motor de Corona, como motor de render, siempre y en todos los softwares de 3D que te dan como resultado una visualización de imagen, un render, se hace un procesado de todos los parámetros que nosotros le damos a nuestro archivo editable. Color, materiales, sombras, reflejos, refracción, transparencia, un sinfín de cosas, ¿no? Y como resultado final de que se procesan todas estas imágenes de aquí, obtenemos el render. No obstante, a la hora de hacer la post edición, ¿sí? Que es lo que hemos estado viendo de manera como muy general a lo largo del curso, existieron ciertas problemáticas que no se decían, oye, pues que cómo lo hacemos para solo seleccionar lo que tiene el mismo material aquí como este porcelanato, o sea, cómo lo hacemos, o para solamente los elementos que tengan el mismo color de cómo lo podemos modificar o seleccionar solamente como que un tirón todas las tablas, etcétera, ¿no? Y para ello se empezaron a exportar también parte del procesado de las imágenes estos elementos del render o canales o pases, ¿sí? Porque son parte del procesado de la imagen, para que uno los pueda exportar y les sirva como una herramienta de selección rápida para editar los mismos renders, ¿no? Supongamos este de aquí que dice que es para el reflejo, que es lo único que tiene en color, pues el reflejo del espejo, ¿no? La ventana no aplica porque es una transparencia y estamos viendo el reflejo del acabado de la madera que nosotros le dimos en el render, ¿no? También el material que tiene aquí lo que sería el material de la tina, el inodoro, la banca, o sea, aquí estamos viendo pura información de reflejo que una vez que nosotros la metamos en el Photoshop nos va a permitir para en este caso, que es un fenómeno a través de la luz, para que la exposición se vea afectada con mayor definición de estos detalles, ¿no? O este de aquí nos permitirá un solo jalón, que este es el Masking ID. Cada elemento le pone un color por separado. En este caso, estas vigas de aquí pues son uno solo, este entablado de este muro es algo más, esto es un solo modelo 3D, o sea, vaya, para que eso sea más fácil de seleccionar. Este de aquí que es el alfa para solamente seleccionar de manera más breve lo que se ve en el cielo o en el ambiente, en el environment. El source color porque pues al final de cuentas la imagen o la textura que yo le agrego a mi material y a mi modelo en el render pues se va a ver afectado por la iluminación, ¿no? O sea, el tono es ese es el tono base, hablando de la carpintería, pero una vez con la iluminación, pues obviamente se ve como un degradado, ¿no? Esto se ve mucho más oscuro, se ve más claro por cómo está la luz, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la finalidad de estas imágenes exportables de render es que permitan acelerar y facilitar el proceso de la postedición. Muchos de los softwares con los que ustedes ya trabajan ya tienen un pequeño apartado para agilizar esta parte, ¿sí? De la metodología de trabajo. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí le paro con el tema. Luego usted verá lo que yo le subí en el Drive, ¿sí? Y pues, bueno, la evidencia de esta clase de aquí va a ser de este render, meterlo en Photoshop y exportar tres resultados de JPG con el Camera Raw y un screenshot de la edición que usted está haciendo, ¿ok? Bueno, pues, cuídese mucho y ahí estamos al tanto. Nos vemos, bye.